Buenos días, estimados estudiantes. Soy la doctora Sabina Hernández y estoy aquí nuevamente, esta vez para hablarles sobre la enfermedad periodontal que presentan las personas con síndrome de Down. Cuando examinamos clínicamente las bocas de niños y jóvenes con síndrome de Down, es excepcional encontrar un periodonto sano. Hay numerosos estudios que confirman que personas con síndrome de Down tienen un alto riesgo de desarrollar formas destructivas de enfermedad periodontal. La mayoría son afectadas en etapas tempranas de su vida con un avance muy rápido que tiene como consecuencia la pérdida ósea de la cresta alveolar. Hay estudios que sugieren, y otros lo han comprobado, que el cuidado preventivo periódico es efectivo para frenar la progresión y reducir la severidad de enfermedad periodontal en adultos jóvenes con síndrome de Down. Cabe notar que la enfermedad periodontal es la principal causa de pérdida de sus dientes, ya que la incidencia de caries es baja. Por el aumento de la población con discapacidad, es muy probable que ustedes atenderán a este grupo de pacientes, entre ellos personas con síndrome de Down u otros. Por tanto, como parte de vuestro entrenamiento en pregrado, es necesario que conozcan las particulares características de la enfermedad periodontal en este síndrome y puedan ayudar a estas personas a mantener su dentadura. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser que ustedes conozcan cómo se presenta la enfermedad periodontal en el síndrome de Down, que sean capaces de educar tanto a los pacientes como a sus cuidadores en lo que significan las medidas preventivas y luego despertar vuestro interés para atender este grupo de pacientes. El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es un trastorno genético causado por la presencia de toda o parte de una tercera copia del cromosoma 21. Normalmente se asocia a retrasos en el desarrollo, a una discapacidad intelectual de entre ligera a moderada y unos rasgos faciales característicos. Fue primero descrito por el médico inglés John Langdon Down en 1866, quien les llamó mongólicos porque encontró que sus rasgos se parecían a habitantes de Mongolia. Casi un siglo después, en 1959, el genetista francés Jérôme Lejeune descubrió la alteración genética en el par 21. El 95% de los casos son causados por una trisomía 21, o sea, cuando el óvulo o el espermatozoide aporta 24 cromosomas en lugar de 23, mientras que en el 3 a 4% aparece por una translocación del cromosoma 21 a otro cromosoma, generalmente el 14. Y en el 1 o 2% restante es debido al mosaicismo, en que solo algunas células del cuerpo tienen trisomía. El fenotipo de los mosaicos es variable y a veces casi no se puede distinguir según el porcentaje de células alteradas. Su prevalencia a nivel mundial oscila entre 1 por cada 660 a 1 por cada 1000 recién nacidos vivos. En Chile, según el estudio del NACER del 2011, porque no hay información posterior, la incidencia es de 2,2 cada 1000 nacimientos. Esta incidencia es similar en todas las etnias. De todas maneras, estos índices han ido variando, observándose disminución en los países más desarrollados debido a que existen planes de diagnóstico prenatal dirigidos específicamente a la detección del síndrome de Down y enfocados especialmente a los grupos de mayor riesgo, como son las madres de mayor edad. Desde el 2012 se realiza el test prenatal no invasivo con DNA fetal libre de células obtenido de la sangre de la madre a las 5 a 7 semanas de gestación y cuya tasa de detección es del 99% y que sirve también
para detectar trisomías 13 y 18. Este diagnóstico temprano ciertamente ha influido en la decisión del manejo adecuado de los fetus con síndrome de Down. Se sabe también que las gestaciones con trisomía 21, un 65 a un 80% son abortos espontáneos. El síndrome de Down es la primera causa genética de discapacidad intelectual. De hecho, la tasa de supervivencia de las personas con síndrome de Down aumentó desde menos del 50% a mediados de la década de los 90 hasta una supervivencia del 95% a principios de la década del 2000. De esta manera, su esperanza de vida actual es sobre los 60 años. Sin embargo, a pesar de ser una noticia alegre, también es un problema, ya que una gran mayoría fueron concebidos por padres sobre los 40 años y la gran incógnita es quién será a cargo de ellos cuando fallezcan sus cuidadores. Aquí en Chile no existen instituciones de acogida en quienes se pueda confiar su cuidado. La tasa de supervivencia mejorada puede atribuirse a factores como el manejo apropiado temprano de malformaciones cardíacas congénitas y el manejo también de las enfermedades infecciosas que antiguamente impedían a estos niños llegar a la edad adulta, junto con una dieta más saludable y una mejor atención médica. De todas maneras, la frecuencia y la gravedad de las infecciones en el síndrome de Down están influenciadas por diversas alteraciones anatómicas y fisiológicas propias, además de cambios inmunológicos. El síndrome de Down se asocia con una serie de problemas médicos que afectan las vías respiratorias altas o bajas. Por ejemplo, la neumonía, que es la principal causa de muerte, a defectos cardíacos, anomalías gastrointestinales, como la enfermedad celíaca, trastornos autoinmunes y dermatológicos, endocrinos como el hipotiroidismo y un riesgo significativamente mayor de leucemia aguda. Todos ellos como resultado de deficiencias físicas y fisiológicas causadas por aberraciones en varios sistemas del cuerpo. A partir de la adolescencia, hasta un 57% de los pacientes con síndrome de Down pueden desarrollar prolapso de la válvula mitral y regurgitación aórtica ligera o moderada. Hay que tenerlo en cuenta por si hay que indicar antibioterapia en el tratamiento periodontal. Es importante también mencionar dos deficiencias que los afectan. Una es la estenosis, presente en todos los conductos de su cuerpo, y el otro es la hipotonía, que afecta todo su sistema muscular. También se debe considerar que después de la cuarta década, además de un envejecimiento prematuro, es frecuente la demencia. Riesgo mayor porque el gen precursor de la proteína amiloide se ubica en el cromosoma 21. Este beta-amiloide es el principal componente de las placas amiloideas presentes en el tejido cerebral de pacientes con enfermedad de Alzheimer, por lo que al estar triplicado el cromosoma, la cantidad de esta proteína será mayor. Por otro lado, es claro que la neuroinflamación de esta afección se verá favorecida por su fragilidad ante las infecciones. Lamento que por el tiempo no podré extenderme a darles más detalles del síndrome, así que seguiré con el tema de esta clase. Voy a mostrarles ahora algunos casos de pacientes con síndrome de Down para que ustedes aprecien su estado periodontal. Los primeros son casos que llegaron a nuestra escuela y fueron atendidos por alumnos. La primera, una niña de 11 años con síndrome de Down, y en primer lugar la radiografía, donde se observa una erupción atípica con orden alterado y su encía muestra también una gingivitis generalizada. No se aprecian grandes cantidades de placa bacteriana adherida a sus dientes. El segundo caso, una adolescente de 14 años,
también presentando gingivitis y alteración de erupción junto con persistencia de los molares temporales. La calidad de la radiografía no es muy confiable, por eso no estoy segura si el 1,7 y el 4,7 tienen su espacio periodontal aumentado. Aquí una foto de sus manos para mostrar la onicofagia que tiene ella. Otro caso que pertenece a una alumna. Este es un paciente síndrome de Down también, con 33 años y una discapacidad intelectual leve, que también muestra las condiciones como llegó. Su diagnóstico, periodontitis generalizada. Este caso, tratado también por un alumno, es de una paciente con síndrome de Down de 31 años con una discapacidad intelectual moderada. Tuvo mucha dificultad en el manejo. Hubo que tratarla rápido y hacer lo que se podía, y pedirle a la madre que la llevase a mantenimiento periodontal frecuente, ya que, como van a ver en las siguientes fotos, la paciente necesitaba un control periódico, ojalá o trimestral. En las fotos se puede observar depósitos duros abundantes en el grupo 5 y acumulación de placa bacteriana en el resto de los dientes. Otras fotos del caso al inicio. Dentro del programa de tratamiento se hizo instrucción de higiene para la madre e hija, indicándole que diariamente ella tendría que supervisar. Y esto fue lo que se consiguió un mes después. Repito, con gran reticencia a la paciente que no quiso asistir más. Estas son sus radiografías del inicio y las radiografías a los 6 meses cuando regresó a control. El grupo anteroinferior es el primer sector en verse comprometido por la enfermedad periodontal, y en este caso el nivel óseo del grupo 5 se ha mantenido a los 6 meses, o por lo menos se ve más definido el borde óseo. El control a los 6 meses reveló inflamación especialmente en el maxilar superior, que hizo necesario planificar repetición del tratamiento. Desafortunadamente, el mismo alumno no la podía tratar y pasó el tiempo y, bueno, perdimos a la paciente, no sabemos qué pasó con ella. Mirando las imágenes se puede apreciar que su oclusión es típica de muchas personas con síndrome de Down, es decir, mordida cruzada posterior y mordida cruzada anterior. Lo que coincide con un estudio de Macho y colaboradores del año 2008, que encontró que el 97% de las personas con síndrome de Down tenían mordida cruzada posterior. Aquí les muestro fotos de pacientes que he visto en mi consulta. El que llama más la atención es el paciente de 10 años, porque este paciente tenía movilidad en 2 de sus dientes del grupo 5. Y ahora veamos unas radiografías de adolescentes, como esta de 16 años, en que la erupción de sus dientes está totalmente alterada, con anomalías de forma y tamaño, y agenesia o pérdida prematura de dientes inferiores. En esta de 17 años podemos observar pérdida ósea entre sus incisivos superiores e inferiores, y en el paciente que tiene 23 años aparentemente su nivel óseo es normal, pero se aprecia que sus incisivos laterales temporales no tienen el permanente para reemplazarlos. Y este caso de un paciente con 26 años y que ya presenta periodontitis generalizada. El de abajo, cuya radiografía es del año 2000,
Fue mi primer paciente con síndrome de Down. Este joven, que tenía discapacidad intelectual severa, vivía en un internado ya que sus padres habían fallecido y, según la directora de ese centro, cada vez que lo atendía un dentista llegaba con un diente menos. Este relato fue lo que me motivó en esa época a preocuparme por esta condición. Y aunque ustedes no lo crean, 20 años después, la conducta de algunos colegas no ha cambiado en ese sentido. Así que ustedes son mi esperanza. Otro paciente con 36 años, quien como nunca antes fue examinado, fue muy difícil el acercamiento, además que tenía trastorno del espectro autista y trastorno oposicionista. De los otros dos pacientes, uno muestra periodontitis evidente en sus incisivos inferiores y el otro exhibe dientes muy abrasionados por el bruxismo. Todas estas imágenes que les mostré llevan a la pregunta de ¿qué pasa en las personas con síndrome de Down? ¿Por qué la enfermedad periodontal en ellos se muestra tan implacable? Les recomiendo a los que se interesen por este tema que lean este artículo de James Morgan, que analiza y trata de responder esa pregunta. El primer investigador que se interesó en la salud periodontal de personas con síndrome de Down fue Michael Cohen, de la Universidad de Boston en el año 1960. A partir de ese año se han realizado numerosos estudios que de un modo u otro están confirmando el comportamiento diferente de la enfermedad periodontal en estos pacientes. Uno de esos estudios, efectuado el año 1986, comparó las tasas de caries y periodontitis en 30 pacientes con síndrome de Down y 30 pacientes con discapacidad intelectual de otra naturaleza, cuyas medidas de higiene eran similares. Llamó la atención que los pacientes con síndrome de Down tenían menos dientes en boca que los pacientes controles. En el examen radiográfico se vio que el 60% de los sitios presentaban pérdida ósea en los pacientes síndrome de Down y solo en el 9,3% los controles. Además, la pérdida ósea fue visible desde los 16 años en el 92% del grupo con síndrome de Down. En cambio, los controles se pudo apreciar después de los 28 años y solo en el 42% de los sujetos. También los resultados revelaron una tasa más baja de caries en pacientes síndrome de Down comparado con los controles. Autores como Barr en 1990 y James Morgan en el 2007 afirman que la enfermedad periodontal se observa en el 58 al 96% de las personas con síndrome de Down bajo los 35 años de edad. En primer lugar, la aparición es en la niñez. Puede presentarse en dientes temporales y su progreso es tan rápido que se puede medir en meses más que en años. Está comprobado que en el síndrome de Down hay una disfunción de su sistema inmunológico con una respuesta alterada, tanto innata como adquirida. También personas con síndrome de Down presentan alteraciones anatómicas y fisiológicas que favorecen la aparición de esta enfermedad, que es más grave a medida que son mayores. El modelo de comportamiento de la enfermedad es muy peculiar, pues generalmente comienza en la zona de los incisivos inferiores y después se extiende en la región de los malares superiores. Por eso no es extraño encontrar pacientes con síndrome de Down que entre los 25 y 30 años ya perdieron gran parte de sus dientes por esta causa. Finalmente, la eliminación de la placa bacteriana, que es el factor desencadenante de la enfermedad periodontal, depende de sus padres o cuidadores, que pocas veces están conscientes del peligro de la enfermedad periodontal para sus hijos.
El estudio de la patogenia, así como del desarrollo de la enfermedad periodontal en el síndrome de Down, permite identificar factores que agravan el cuadro clínico y complican la prevención y tratamiento de la patología. Estos factores no son exclusivos del síndrome, pero los vamos a ver ahora con mayor profundidad. En primer lugar está la maloclusión. Y son muchas condiciones del mismo síndrome que contribuyen a una mayor prevalencia de las maloclusiones de estos pacientes. Niños con síndrome de Down generalmente muestran deformidades craneofaciales, alteraciones de crecimiento y desarrollo, alteraciones en sus funciones orales, alteraciones neuromusculares y alteraciones dentales. Personas con síndrome de Down presentan un tipo de cabeza braquicefálico e hiperbraquicefálico con una base craneal más corta y más plana. Y estudios señalan que es dominante en el 90% de los individuos con este síndrome. Rasgos faciales típicos como cara aplanada, hipertelorismo, hendiduras palpebrales oblicuas hacia arriba, epicanthus, puente nasal aplanado y exceso de piel en la nuca. Son otros también características. También en ellos se observa un subdesarrollo del maxilar y el tercio medio facial, lo que en la mayoría de los casos genera un pseudoprognatismo. A menudo también hay hipoplasia de los senos maxilares, reducción o ausencia de los senos esfenoides y frontales y un hueso etmoide retraído. Según una revisión sistemática del año 2019, los niños y adolescentes con síndrome de Down tienen una mayor prevalencia de maloclusión en comparación con sus pares sin síndrome de Down. La mayor prevalencia es de mordida cruzada de clase 3, posterior y anterior, así como de mordida abierta anterior. Estas características pueden estar relacionadas con el maxilar hipoplásico y el prognatismo mandibular, que son características craneofaciales habituales observadas en individuos con síndrome de Down. La prevalencia alta de mordida abierta anterior está asociada al desarrollo insuficiente del maxilar junto con la hipotonía del músculo orofacial, mayor frecuencia de hábitos nocivos y respiración bucal, así como la función anormal y la posición de la lengua. Es necesario considerar también que el tono muscular reducido afecta la musculatura de la cavidad oral, lo que contribuye a un desequilibrio de fuerzas que afecta a los dientes, además de estancamiento de alimentos y placa bacteriana. Todas estas características dentomaxilofaciales tienen implicaciones clínicas en el habla, la nutrición, la postura, la ventilación y la estética, que acarrea consecuencias en el crecimiento, el desarrollo y la integridad social. El paladar a menudo es angosto debido a que los costados del paladar duro son anormalmente gruesos. Esto crea poco espacio para la lengua y afecta la masticación y la fonación. También es frecuente el paladar alto arqueado debido a la hipoplasia del tercio medio facial, que da como resultado una reducción del ancho, aumento de la profundidad y un paladar acortado de la dimensión anteroposterior. Esta situación deja menos espacio para los dientes, por tanto es frecuente el apiñamiento de los dientes anterosuperiores, aunque también puede haber diastemas en algunos pacientes. Es necesario considerar que la disminución del volumen de la cavidad oral en niños con síndrome de Down, en combinación con amígdalas agrandadas, puede conducir a un desplazamiento hacia adelante de la lengua y un desplazamiento caudal del hueso hyoides, lo cual también puede predisponer a la maloclusión. Actualmente se está mejorando esta situación con expansión del maxilar en la etapa de recambio de los dientes, o sea, alrededor de los 9 a 10 años.
Y cuando se aprecia una oclusión lateral vis a vis o cruzada, es fácil conseguir un mejor desarrollo transversal mediante la aparatología miofuncional, que irá estimulando el desarrollo de las hemiarcadas palatinas y con ello facilitando la adecuada posición de premolares y molares. Con este tratamiento no solo se mejora la oclusión, sino que también la ventilación nasal de los niños, pues sus narinas se agrandan. La contención en muchos casos es de por vida, ya que la hipotonía y hábitos deleterios son peligrosos para la estabilidad de la corrección. El bruxismo, que es más diurno que nocturno, se puede producir ante situaciones de estrés debido a una maloclusión dentaria o meramente como una conducta autoestimulatoria. Al ser un acto reflejo inconsciente, es muy difícil erradicarlo. Tampoco es factible la utilización de férulas protectoras, pues al ser un problema predominantemente diurno, deben usarlas durante el día y ello interfiere con el habla. Y también porque no la soportan dentro de la boca. En general, el bruxismo y la respiración bucal se hallan más asociados al retraso psicomotor. Aquí este cuadro compara los hábitos parafuncionales entre el trastorno del espectro autista y el síndrome de Down y arroja que en el síndrome de Down las prevalencias de bruxismo, respiración bucal e interposición lingual son más altas que en el trastorno del espectro autista. También observamos que en el síndrome de Rett casi el 100% de los individuos tiene bruxismo. Quiero que recuerden este cuadro porque después, la próxima clase, cuando hagamos el tema de trastorno del espectro autista, puedan imaginar esto que acabamos de ver, ¿ya? Otro factor es la macroglosia, que no siempre es verdadera, sino más bien porque la lengua no les cabe en una cavidad oral reducida, como vimos recién. El labio superior y el labio inferior hipotónicos y la lengua grande pueden provocar babeo y queilitis angular y favorecer la respiración bucal. También es común la falta de sellado labial, lo que podría ser resultado de la hipotonía de los músculos orbicular, cigomático, macetéreo y temporal, informados en el síndrome de Down, resultando en una alta prevalencia de incompetencia labial. La anomalía dentofacial más común observada en estos individuos es la lengua fisurada, que se presenta en un 66%. La respiración bucal es el tercer factor implicado en la periodontitis y las infecciones respiratorias frecuentes en la niñez dejan como secuelas vías aéreas obstruidas por la hipertrofia de las amígdalas, lo cual, sumado a la lengua protruida, maxilar y narinas pequeñas, no les permiten respirar normalmente. Estas infecciones respiratorias crónicas no solo contribuyen a respiración bucal, sino que también a serostomía y labios y lengua fisurada. La respiración con la boca abierta reduce la acción limpiadora de la saliva y limita su función protectora y se fomenta la acumulación de placa. También deshidrata los tejidos gingivales, lo que puede afectar la resistencia del individuo a la infección y mantener o aumentar una inflamación crónica de la mucosa y encías. En pacientes por debajo de los 19 años, las infecciones respiratorias son la segunda causa de mortalidad más frecuente después de la cardiopatía congénita y son también la principal razón de admisión hospitalaria. También las personas con síndrome de Down presentan una alta prevalencia de apnea obstructiva del sueño. Esta prevalencia tan elevada se justifica por la estrechez de sus vías respiratorias superiores, la macroglosia, la hipertrofia amigdalar, añadidas a la hipotonía generalizada. Hay que tener presente que en caso de sedación, la inestabilidad atlantoaxial potencial y la apnea obstructiva del sueño
pueden ser riesgo para un cuadro de depresión respiratoria. Respecto al flujo salival, en general se observa serostomía en todos los individuos con síndrome de Down y a medida que son mayores, el flujo es mucho menor. Recordemos que en nuestra saliva encontramos la inmunoglobulina A, que es nuestra primera línea de defensa frente a una infección, ya que inhibe la adhesión bacteriana y viral a las células epiteliales y neutraliza a las toxinas bacterianas y víricas, tanto intra como extracelulares. Por lo tanto, al haber disminución del flujo salival, esta inmunoglobulina estará menos presente. Respecto a la morfología dentaria, la agenesia es 10 veces más frecuente que la observada en la población en general. Los dientes que más a menudo presentan agenesia son los terceros molares, seguidos por segundos premolares e incisivos laterales. Los dientes ausentes congénitos se ven en el 34% de las personas con síndrome de Down. Además, la falta de dientes contribuye a la maloclusión la mayoría de las veces a una mordida invertida. Hay también retraso de la erupción tanto de temporales como en permanentes. La dentición temporal a veces se completa a los 4 años y también la secuencia de erupción se ve más afectada. Esta erupción tardía de dientes es debido a la formación tardía de sus dientes también. Y el taurodontismo en sus molares es una característica que se puede observar en las radiografías y es más común en este síndrome o en el síndrome de Klinefelter. Las coronas también tienden a ser más pequeñas y sus raíces también cortas y cónicas, lo cual favorece su pérdida ante enfermedad periodontal, ya que una relación subóptima de corona raíz puede aumentar la movilidad dental y la pérdida de dientes secundaria a la enfermedad periodontal. La microdoncia está presente en el 40,7% de las personas con síndrome de Down. La hipodoncia, la microdoncia y la ausencia congénita de uno o más dientes son características de gran origen genético. También los dientes mal formados podemos observarlos en el síndrome de Down, hipoplasias del esmalte y un 15% de personas con síndrome de Down tiene persistencia o permanencia de temporales y muchas veces porque no existe el diente permanente que lo reemplace. No olvidemos que su riesgo de caries es bajo, pero es muchísimo más alto su riesgo de enfermedad periodontal. En algunos pacientes en el examen radiográfico también se puede apreciar una densidad ósea pobre, lo cual favorecería la destrucción. En cuanto al perfil microbiológico, las bacterias comúnmente asociadas con periodontitis de tipo agresivo, como son el Aggregatebacter actinomycetencomitas y el Porphyromonas gingivalis, tienen una alta incidencia entre las personas con trisomía 21. Según los estudios que les mostraré a continuación, la colonización de los patógenos periodontales se produce en etapas tempranas de la niñez. Tanto así que hay niveles altos de la Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia del Treponema denticola, en niños de 2 a 4 años que estaban ausentes en los controles. Más allá de estos desafíos bacterianos, también se ha informado que los pacientes con trisomía 21 tienen coinfecciones por virus, lo que puede explicar parte de la extensa enfermedad periodontal. He aquí un estudio de Amano y Kichima del año 2000 que comparó dos grupos de 60 niños cada uno. Ahí. Y el otro de normotípicos, cuyas edades eran entre los 2 y 13 años. Se estudiaron 10 patógenos periodontales en muestras de placa subgingival utilizando una reacción en cadena de la polimerasa. Los perfiles bacterianos son iguales en ambos grupos.
pero se ve que los patógenos periodontales colonizan a estos pacientes ya a los 2 años y con mayor frecuencia en los niños con síndrome de Down que en los controles. También fue significativa la aparición de Porphyromonas gingivalis en los sujetos de 2 años y mayores de 5 y que estuvo ausente en el grupo control. Otro estudio de Sakellari y colaboradores comparó el estado periodontal y la microflora bacteriana de niños, adolescentes y adultos con un grupo de individuos neurotípicos y otro grupo con parálisis cerebral y analizó 14 especies. Como resultado, obtuvo que los pacientes con síndrome de Down presentaron destrucción periodontal severa y temprana y una mayor colonización de patógenos periodontales comparados con los del grupo control. Y la última investigación que les muestro también concluye: en personas con síndrome de Down la higiene generalmente es pobre. Está asociada a su destreza manual deficiente porque hay un deterioro de la función motora fina. Por su discapacidad intelectual no siempre perciben lo que se les explica y que son dependientes del conocimiento, de la motivación e interés de sus cuidadores para mantener su dentadura. Incluso hay estudios que comprueban que la higiene es mejor cuando viven en casa con sus padres que cuando viven en una residencia externa. La higiene bucal autónoma y correcta es muy rara. En general, personas con discapacidad intelectual tienen una comprensión limitada de la importancia del manejo de la higiene oral y dependerán siempre de la ayuda externa. En pacientes con síndrome de Down que presenten placa bacteriana, cálculos e irritantes locales como apiñamiento y maloclusión, la severidad de la destrucción periodontal excede lo explicado solo por factores locales. Es decir, el grado de destrucción periodontal no se corresponde con la cantidad de irritantes locales. En general, por la estenosis que presentan en todo su organismo, tienen una insuficiente circulación sanguínea, especialmente la capilar periférica, lo que lleva a una hipoxia que ayudaría a explicar la gravedad de las lesiones. Este defecto hace que sus manos y pies presenten acrocianosis en la niñez y en algunos adultos. A esto se le asocia un defecto congénito a nivel de la zona media de la mandíbula y esto daría lugar a una anomalía en la distribución y morfología de los capilares de la zona, lo que contribuiría a la aceleración del proceso de reabsorción ósea en ese lugar, o sea, pérdida precoz de incisivos inferiores. La hiperinervación puede contribuir a aumentar el grado de inflamación. La biosíntesis atípica de colágeno, que se produce por un bloqueo metabólico en su maduración, hace que presenten un colágeno inmaduro y por tanto menor densidad de tejidos gingivales, quizá un factor importante también en la severidad de la enfermedad. Y el envejecimiento en el síndrome de Down se presenta de manera acelerada y ya a los 40 años tienen signos de vejez. Esto también podría influir en los cambios inmunológicos que alteren sus tejidos. En cuanto al sistema inmunológico, la alta incidencia y la gravedad del daño periodontal pueden explicarse en parte por las disfunciones inmunológicas que ocurren en este síndrome. Específicamente, lo que dificulta la capacidad del sistema inmune de estos pacientes es la disminución de la quimiotaxis de los neutrófilos y la capacidad fagocítica y la disminución de su vida útil. La vida media normal de los neutrófilos en la sangre es de 7 a 10 horas. En cambio aquí la vida media es de 3,7 horas, siendo su propiedad más importante la fagocitosis. Un caso similar ocurre en el síndrome de Papillon-Lefebvre, que también presenta daño a la función neutrófila y a menudo refiere pérdida prematura de permanentes y temporales.
También hay una actividad reducida de los linfocitos T y B por disminución de su número. Hay un 40% menos. El timo en el síndrome de Down es de tamaño menor, con una alteración estructural de la producción de células linfocitarias que resulta en linfocitos T inmaduros. Y por último, los monocitos no opsonizan los microorganismos en forma apropiada para su fagocitosis. Respecto a los mediadores inflamatorios y enzimas proteolíticas, hay una aumentada producción, lo cual agravará más aún el cuadro clínico de la enfermedad periodontal. La prostaglandina E2, que es un vasodilatador presente en inflamaciones crónicas y que provoca permeabilidad, pero que también es un mediador en la desmineralización ósea. Investigadores como Barr y Otsuka encontraron que el nivel de esta enzima está más elevado en el fluido crevicular gingival y en la saliva que en los controles al compararlo. Al estar en mayor cantidad, la respuesta va a ser más intensa y por consiguiente la reacción inflamatoria es significativamente mayor. Las metaloproteinasas degradan la matriz extracelular en las enfermedades inflamatorias crónicas. Esta enzima es capaz de degradar el colágeno tipo 1 y 5, la fibronectina, elastina, gelatina y laminina. También hay niveles aumentados de interleuquinas, y entre ellas la interleuquina 1, que induce la expresión excesiva del gen precursor del beta-amiloide. ¿Recuerdan cuando les hablé de la enfermedad de Alzheimer? ¿Y recuerdan que en el cromosoma 21 se ubica este gen? Los pacientes con síndrome de Down en general tienen disminución de los niveles de inmunoglobulinas. Y ya me referí a la inmunoglobulina A cuando expliqué lo de la serostomía. El último factor es el genético. Y si están los genes triplicados del cromosoma 21, significa que hay una sobreexpresión de todo. Este caso es un reporte del seguimiento por 5 años de un paciente joven con 23 años con síndrome de Down y cuyo diagnóstico fue periodontitis generalizada con pérdida ósea muy severa en el grupo 2. Lo interesante de este caso es que se logró mejoría clínica y la estabilidad de los parámetros periodontales como profundidad y sangramiento al sondaje, que fueron atribuidos a la frecuencia de la terapia mecánica combinada con el uso de terapia antimicrobiana sistémica y adyuvante. Después de la reevaluación, debido a su capacidad limitada de cooperar, el paciente fue puesto en un sistema de llamado cada 1 a 2 meses durante los siguientes 5 años. La terapia antibiótica sistémica tuvo éxito en la eliminación de niveles detectables del Aggregate-Bacter actinomycetin comitans a los 5 años. El estudio concluyó que parece plausible prevenir el alcance y la gravedad de la enfermedad y con ello reducir la pérdida de dientes al aumentar la frecuencia del mantenimiento periodontal mensual a bimestral, combinado con antibióticos sistémicos dirigidos y terapia antibacteriana local, como son los colutorios o pastas con clorexidina al 0,12%. Una revisión sistemática hecha el año 2018 también determinó que en los estudios donde los individuos presentaban una mayor asistencia a las sesiones de intervención, todos los grupos de edad obtuvieron mejores resultados preventivos y terapéuticos sin importar el tipo de enfoque usado en el programa, ya fuera quirúrgico, no quirúrgico o de cuidado periodontal. No hay duda que la posibilidad de atención frecuente permite al profesional reconocer signos de enfermedad recurrente y adoptar medidas de corrección temprana. Por tanto, cada visita debe incluir un examen periodontal con radiografías anuales o bianuales, según el caso, y un completo desbridamiento junto al refuerzo de las medidas de higiene.
La frecuencia de estas visitas dependerá de si está presente la enfermedad, su avance, su gravedad y las destrezas del paciente o de sus cuidadores para eliminar la placa bacteriana. Y llegamos a las conclusiones. La prevalencia es casi un 100%. Es excepcional encontrar un periodonto completamente sano y si se considera la enfermedad periodontal severa, el porcentaje es de un 70%. Además, es la principal causa de pérdida dentaria. El inicio puede ser en la dentición temporal y tal como vimos en las imágenes, los niños pueden presentar gingivitis a temprana edad y la transición entre gingivitis y periodontitis es muy rápida. La progresión también es rápida y se puede medir en meses más que en años. Se ve mayor severidad también en el grupo anteroinferior debido probablemente a una circulación periférica dañada que puede llevar a hipoxia del tejido local, en este caso la línea media de la mandíbula, y colabora el colágeno inmaduro de los tejidos gingivales. Cuando se contrastan grupos de estudio con higiene bucal y condiciones gingivales similares, la gravedad de la periodontitis entre la población con síndrome de Down es significativamente mayor que la del grupo control. Según investigaciones realizadas en el año 99 por Agolme y el 2006 por Sigmund, la prevalencia, el alcance y la gravedad de la periodontitis fueron mayores en los sujetos con síndrome de Down. Y lo que más preocupa es que en algunos pacientes el tratamiento no tiene éxito porque depende de muchas variables. Aquí les dejo algo de bibliografía por si quieren seguir profundizando en estas, perdón, voy a pasar a las consideraciones finales primero. Hoy en día no sabemos cómo modificar su sistema inmune. Se ha ensayado con factores de transferencia o con trasplante de células madre para regenerar un nuevo sistema inmune, pero nada es definitivo aún. Lo que sí es cierto es que a medida que envejecemos, el sistema inmunitario ya no trabaja tan bien. Y ahora ustedes saben que personas con síndrome de Down envejecen prematuramente. Su falta de comprensión y destreza motora disminuida los hace dependientes de las personas que los cuidan. Por tanto, nuestro foco debe ser fomentar el manejo de la salud oral de sus cuidadores, ya que muchas veces tienen un conocimiento limitado del tema. Nuestro deber es entregarles toda la información disponible y recomendar los implementos que deben usar según el caso. Por eso es necesario que ustedes conozcan todo lo que hay disponible para higiene oral actualmente en el mercado, averigüen en internet los diseños de cepillos y otros elementos nuevos que se han diseñado especialmente para pacientes con cuidados especiales. Recién les mostré un caso que resultó exitoso con citas de mantenimiento, ¿cierto? Y mensuales o cada 2 meses. Y según mi experiencia, es lo que tiene mejor resultado. Pero resulta difícil lograr que sus cuidadores lleven a un paciente con esa frecuencia y a lo largo de toda su vida. Por ello, es clave una adecuada prevención desde la niñez y un oportuno tratamiento de las enfermedades periodontales cuando están presentes. Y aquí viene lo de la bibliografía. Les decía que si ustedes quieren seguir profundizando en esta materia, y también están los artículos que señalé en las diapositivas y que respaldan esta presentación. Con estas fotos termino recordándoles que las personas con síndrome de Down no son niños eternos. Ellos pueden ser niños, adolescentes o adultos. Por tanto, cuando estén en la sala de espera, no se refieran a ellos como el mongolito. Digan el joven con síndrome de Down o persona con síndrome de Down. O mejor aún, recordar su nombre. Ellos merecen el mismo respeto y cariño con que tratamos a cualquiera de nuestros pacientes. Espero haber cumplido los 3 objetivos con que inicié la clase y ahora quedo atenta a vuestras preguntas o comentarios. Muchas gracias.